ser capaz de identificar lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar y tener la templanza para no sufrir por lo que no puedes controlar, pues es una manera a largo plazo de alcanzar el éxito. Rafa Nadal a mí me parece un ejemplo de eso. Es una persona que, bueno, pues es un chaval que se le da muy bien el fútbol, pero decide jugar al tenis, que tomó una decisión que no es nada sencilla, que es jugar con la izquierda cuando él era diestro. Es cierto que esto le da una ventaja, pero es cierto que es uno de los peores sacadores del circuito. Y de hecho, cuando intentó sacar más fuerte, pues tuvieron que dejarlo porque daban ventaja al contrario. Y su tío siempre dijo, es el número 1 que peor ha sacado de la historia del tenis. Pero ellos tenían un objetivo muy claro y lo mantuvieron. Y el objetivo era, bueno, esto me da una ventaja en el sentido de que hay pocos jugadores zurdos y abro unos ángulos que a otros les complican más. Hoy tenemos en el podcast al gran Guillermo de Haro. Guillermo es ingeniero de telecomunicaciones con un MBA en el IE Business School y 2 doctorados, uno en ingeniería y otro en economía aplicada. Ha trabajado en diferentes empresas y sectores tan variados como el software, consultoría de innovación, la industria del entretenimiento, por poner algunos ejemplos en Technicolor o por ejemplo en Jotdown Cultural Magazine. Actualmente es vicedecano de la Escuela de Ciencias y Tecnología de la Universidad del IE y es autor de varios libros y artículos muy renombrados. Los libros a reseñar podrían ser La Generación C, Corleones Business School, El Espectador Económico, Legonomics, Mafia Business School y el último, del cual hablaremos en el podcast, que es El pequeño libro de la filosofía estoica, el cual lo escribe a la limón con Javier G. Recuenco. Sin más dilación, vamos con la entrevista. Hola César, bien. Oye, muchas gracias por estar en el podcast y nada, oye, empezamos ya si te parece, ¿vale? A ver, voy a empezar con 2 frases, ¿vale? Que he leído en tu libro, el pequeño libro de la filosofía estoica, ¿vale? Que me ha encantado, por cierto. Y en estas 2 frases, que creo que son muy interesantes, una dice... Bueno, la primera se ve en tu libro, la otra la he leído ayer, pero creo que entra muy bien en la ecuación, ¿vale? Una es de Randy Pausch, ¿no? Que dice, no podemos elegir las cartas que nos tocan, pero sí cómo las jugamos, ¿no? Que por cierto es una cosa que digo en el podcast, en la presentación de este podcast, ¿no? Y luego ayer leía un tuit de Jason Calacanis, que es un inversor muy famoso americano, que decía que la vida es como el póker, ¿no? Es una serie de decisiones difíciles con poca información que te hará sentirte como un dios o un tonto en función de cómo vaya. Aquí esto lo he traducido así, ¿vale? Así por encima. Y quería preguntarte, ¿por qué el estoicismo es una especie de... nos puede ayudar a esto? Es un sistema operativo que llaman para tomar decisiones. ¿Por qué nos puede ayudar a este tipo de acciones? A ver, el estoicismo nos ayuda en la toma de decisiones porque es una filosofía muy práctica, es una filosofía pensada además precisamente para eso. Está desarrollada sobre los hombros de gigantes, como decía aquel, ¿no? Aristóteles, o lo que Eduard de Bono llamaba el gang de los tres, ¿no? La mafia de los tres, que eran Aristóteles, Platón y Sócrates, crean las bases del pensamiento moderno. Y entonces, pues uno está con el método socrático de preguntar por qué, esto por qué tiene este sentido para intentar descubrir la verdad. Platón con el tema de la perspectiva, con el mito de la caverna, con lo que nosotros vemos frente a lo que es la realidad, la percepción frente a la realidad y cómo lo interpretamos. Y Aristóteles, sobre todo, con toda la base además del método aristotélico, para mí es las taxonomías, el tema de las definiciones. El buscar puntos en común en el que todos estamos de acuerdo. Entonces, si yo defino esto de una determinada manera y es una definición que todos usamos, tenemos un punto en común sobre el que podemos construir. Podemos tener opiniones diferentes, pero hemos acordado que esa es la verdad y que ese nombre, pues esto es la definición de una mesa, esto es la definición de una silla, etc. Entonces, con estos 3 elementos se crean unas herramientas muy sólidas para generar conocimiento y para tomar decisiones y responder a las preguntas, porque tú cuando tomas una decisión lo que intentas hacer es entender qué es lo que hay en el entorno y sobre todo resolver un problema o alcanzar un objetivo. Y Eduard de Bono decía que esto se queda muy corto porque se echaba de menos toda la parte creativa, porque pues estas herramientas funcionaban por exclusión, funcionaban por eliminar todo aquello que no es la verdad para quedarse con la verdad. Y los estoicos
beben de estas herramientas y sobre estas herramientas construyen. De hecho, la lógica estoica es una amplificación con un mayor número de detalle de la lógica aristotélica. Y es una lógica, además, que llega a tal nivel de detalle que después, pues, Charles Babbage crea toda el álgebra, perdón, Boyle crea todo el álgebra booleana sobre esta lógica, y esa álgebra booleana que se trabaja en matemáticas se pasa con Claude Shannon a la teoría de la información y es la base de los ordenadores modernos, que es una de las principales herramientas que estamos usando ahora para toma de decisiones. Entonces, esta filosofía está pensada para eso, está pensada para dentro de una determinada ideología, que su ideología era la de encontrar la felicidad, la eudaimonia, el llevar una buena vida, el ser una buena persona, pues cómo tener una herramienta para saber que lo estás haciendo y que estás tomando buenas decisiones. Porque no puedo llevar una buena vida y ser una buena persona si no estoy tomando buenas decisiones. Entonces, crean todas estas herramientas que miles de años después seguimos utilizando y a menudo sin saber que las estamos utilizando, que es lo que a mí me pasó con este libro. Claro. Y el concepto, dices, claro, o sea, para llevar una vida buena o una vida virtuosa tienes que tomar buenas decisiones, ¿no? Pero ¿qué es esa vida buena? O sea, es decir, tomar buenas decisiones. Aquí entra un poco lo que escribía Pablo Malo en su libro de los peligros de la moralidad, ¿no? Tú puedes tener una determinada moral, de hecho la moral hasta cierto punto cambia con los tiempos, ¿no? Lo que consideramos que es acertado o no es acertado, la famosa ventana de Overton que vas moviendo y que en un momento dado puedes llegar a convencer a la gente de que hacer algo tiene lógica, ¿no? También hay otro libro muy bueno para entender todo esto que a mí me gusta mucho, que es Vacas, Guerras, Cerdos y Brujas, de Marvin Harris. Yo soy harrisiano convencido. Es un antropólogo muy famoso. El libro es muy chiquitín, yo lo recomiendo siempre y tiene varios capítulos. Uno de ellos es el de Madre Vaca, ¿no? Es el capítulo en que intenta explicar básicamente por qué las vacas son sagradas en la India. Entonces, lo primero que viene a la gente es pues son sagradas porque es que allí, claro, la gente no ve, mira qué tontería, ¿no? Bueno, oye, que nosotros tenemos las procesiones de Semana Santa, que aquí en todos las cuecen habas. No, pero es que yo soy ateo, yo soy agnóstico. Bueno, pues seguro que creerás en alguna cosa o la broma que yo suelo hacer muy a menudo, ¿no? Es la típica frase de los escépticos que dice, bueno, pues un escéptico lo primero que pregunta es qué evidencia o qué dato me haría cambiar de opinión. Y yo siempre respondo, pues que me lo diga mi mujer. A mí si mi mujer me dice que tengo que cambiar de opinión, sin dudarlo. Entonces, estos libros de la moralidad y de Sí. la cultura, de Riddles of Culture, es el subtítulo de Marvin Harris, lo que intentan hacer es explicar qué es lo que hace a grupos de personas el considerar que algo sea bueno o malo o que eso cambie de una manera o de otra. En el caso del libro de la vaca está muy bien porque dice, bueno, es que al final nosotros pensamos que pues, si hay una hambruna en determinadas regiones rurales y demás, pues te comes las vacas y sobrevives más tiempo o lo llevas un poco mejor. Pero claro, estamos pensando en la vaca frisona que tenemos aquí porque uno piensa que lo que tiene a su alrededor es lo que existe en todo el mundo. Esto es el egocentrismo o el endocentrismo, y esto no es así. La vaca que hay en la región del subcontinente de la India es totalmente diferente, aguanta mucho más tiempo sin alimento y demás, y luego pues le proporciona a la gente los recursos, le proporciona no solamente fuerza para arar, sino que, pues, por ejemplo, sus heces pues dan energía, dan calor, incluso pueden utilizarse como aislamiento contra el frío en determinados momentos. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta lógica económica o operativa, pues no es muy fácil de explicar a alguien que vive en una región rural y que no tiene estudios. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de convencerle que no se coma la vaca? Pues es sagrada. Y ya está. ¿Qué ocurre? Que eso, pues al final cambiarlo después es muy complicado. Cambiar la cultura es muy complicado y llega a generaciones. Y muchas veces no sabes de dónde viene. Entonces, toda esta base cultural es lo que te va a llevar a definir la moralidad de una manera o de otra. Por lo tanto, cuando intentas entender algo, tienes que entenderlo en su contexto. Volviendo a tu pregunta directa de que eso llevar una vida buena, si es solo tomar buenas decisiones, ¿qué ocurre? El estoicismo es una corriente cíclica. Así como no ha habido otras corrientes filosóficas que hayan vuelto de manera explícita, el estoicismo cada cierto tiempo vuelve. Cuando hay una situación complicada, hay una serie de elementos de esta filosofía que vuelven a aparecer. Y es porque es una filosofía muy práctica. Se diseña con la idea de que sea algo que se pueda llevar a cabo de manera sistemática y sencilla, que se pueda aprender de manera sistemática y sencilla. Entonces, esto es muy fácil recuperarlo
y luego, claro, envolverlo con lo tuyo, ¿no? Pues en su momento los griegos lo envolvieron con la eudaimonia, después hay otro momento histórico que vuelve y está muy asociada al cristianismo, hay otro momento después del Renacimiento que vuelve y ahora pues tenemos los burpees y los lambos. Pero la cuestión es que hay muchos elementos prácticos muy fáciles de incorporar y de adaptar. Entonces, dicho esto, claro, no basta solamente con cumplir con estos elementos prácticos. No es como en otras filosofías que el formalismo o el boato y la pompa te ayuda, te estructura y te define lo que tienes detrás, ¿no? En este caso, no es tanto el formalismo o la práctica del estoicismo lo que te hace estoico, sino realmente ese deseo de dejar un mundo mejor, de vivir una buena vida y dejar un mundo mejor. Y aquí volvemos a lo que decían los aristotélicos. Pues hay gente que puede pensar que para dejar un mundo mejor hay que llenarlo de placas solares en hectáreas arrasando con todo. Y hay gente que dice que, pues, claro, es que no es una buena idea porque con esto acabas con... Entonces, hay puntos de conflicto. El cómo te enfrentas a ese conflicto, el cómo te enfrentas a gente con visiones diferentes y con maneras diferentes de entender la vida es la clave. Y eso es uno de los problemas que tenemos ahora mismo, que hay una polarización muy grande basada precisamente en romper eso. Cuando aparecen los hechos alternativos, los alternative facts, lo que se está atacando es a la base del modelo aristotélico. No, tú y yo podemos discrepar, pero hay una serie de cosas en las que estamos de acuerdo. Y sobre estas podemos construir y vivir en nuestra discrepancia, porque vivir en sociedad es lo que nos ha llevado hasta el día de hoy y lo que nos ha permitido progresar. Es cierto que luego llega Jared Diamond y te dice, no, porque la competición y las peleas y acero y gérmenes y no sé qué, y gracias a eso, bueno, es más bien un equilibrio, ¿vale? Es cierto que la competición y el desarrollo tecnológico en determinados momentos de conflicto han impulsado el progreso. También es cierto que los momentos de mayor progreso y cambio de innovación han sido momentos de paz y las democracias funcionan mejor en el largo plazo y en momentos de conflicto que las dictaduras, etc., ¿no? Entonces, la clave de vivir una buena vida está en esa manera de comportarse y de trabajar con los demás, en la que hay puntos que podemos no estar de acuerdo, pero sí en esa intención pues, de trabajar de manera conjunta, de entender al contrario, de buscar los puntos en común. Claro. Yo, de todas maneras, como has comentado antes, que lo que me gusta a mí del estoicismo también es esa sabiduría práctica, ¿no? Esa manera de encajar. Y en tu libro cuentas, uno de los grandes capítulos es, ¿no?, de cosas concretas a hacer día a día, ¿no? Pero ahora iremos a ellas, ¿vale? Pero antes te quiero preguntar, de las 4 virtudes estoicas, ¿no?, que son la sabiduría práctica, que acabamos de comentar, el coraje, la justicia y templanza, ¿cuál crees de ellas que es más importante hoy en día? ¿Tiene más valor desarrollarla que ninguna otra? Que las 4 estén interrelacionadas, ¿eh? A ver, probablemente a día de hoy la templanza sea la más complicada. El coraje es cierto que todo el mundo llega a un momento que le pega un subidón de adrenalina. Y luego pues hay personalidades muy diferentes. Hay gente que puede tener mucho mérito siendo muy calmada y demás. Pero la templanza es probablemente la más complicada, la más importante y una de las que más se puede trabajar hasta cierto punto. Cuando lo normal es que pensamos que no es así. No, mira, es que tengo temperamento, es que si me haces es total. Y de hecho, leí esta mañana en Twitter un artículo sobre Twitter que decía que bueno, el principal... A ver, artículos un poco sesgados, ¿vale? Yo de Twitter he sacado cosas muy positivas, o de X, como se llama ahora. He sacado el conocer a gente muy, muy interesante y he sacado el acceso directo a estudios de primera mano que de otro modo pues quizá no hubiese llegado. Pero también es cierto que en Twitter es muy fácil entrar en cámaras de eco y entrar en discusiones y entrar en ese arrebato emocional entonces, también es una herramienta que te ayuda a intentar templar hasta cierto punto, hasta que ya no puedes más y dices, no, esto ya no es una herramienta para aprender, ya me ha superado. Pero yo creo que la templanza es una de las claves, porque al final, cuando pierdes el control, y además pierdes el control, porque hay veces que tú te dejas llevar y dices, bueno, es que es el momento de pegar un puñetazo sobre la mesa o es que en este momento me viene bien que la adrenalina chorree por lo que sea, que puede ocurrir, pero al final llega un momento en el que la templanza es lo que te hace entender, lo que te hace ganar una discusión, lo que te hace, bueno, sobre todo,
el poder incorporar en medio de una situación incómoda lo que está pasando en el contexto, ¿no? Si no tienes esa templanza y esa tranquilidad y no tienes ese nervio para esperar, si saltas muy rápido, si eres muy fácil de... bueno, pues al final es mucho más complicado después cualquier cosa. Y más, como decía, en época de redes sociales. Yo recuerdo una época hace unos años que pues yo estaba dando clase en Fuenlabrada, en la Rey Juan Carlos, y bueno, pues pasó el tema de Coca-Cola, los cierres de Coca-Cola. Bueno, realmente no a Coca-Cola, ¿no? Al final, cualquiera que haya trabajado en una multinacional americana sabe que las decisiones se toman principalmente fuera y aquí en los países la gente ejecuta. Y esto, pues había unas pocas embotelladoras que llevaban un montón de países, salvo en España, donde había pues 7 embotelladoras diferentes para un único país. Entonces, bueno, pues las embotelladoras decidieron fusionarse y al fusionarse 7 o 8 embotelladoras hubo 1 o 2 plantas que decidieron cerrarlas. ¿Y qué ocurre? Pues que de repente yo me encuentro con que mis alumnos quieren ir a la guerra contra los antidisturbios. Y bueno, pues digo, pues que os van a dar. O sea, si queréis ir, yo lo respeto y lo entiendo y todos hemos tenido juventud, ideales o familiares implicados, pero bueno, que sepáis también un poco la situación, porque no es lo mismo lo que os dice un liberado sindical, que le da igual lo que pase, porque va a seguir en las mismas situaciones, que lo que os dice otro, y hay gente que cada uno tiene su agenda y tal. Entonces, tened todo el contexto y toda la información para saber esto. Entonces, el resultado es que al final a mí me acaban pillando por redes sociales y me pasaba algo muy curioso, y es que yo me encontraba con 3 tipos de perfiles. Entonces, había 3 tipos de perfiles que me interpelaban. Uno, básicamente era insultos, desprecios, o sea, todo lo más descarnado que te puedas imaginar. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era que yo respondiese mal. Porque los otros 2 perfiles eran, uno, que era un perfil femenino, que intentaba empatizar conmigo, porque es que mira lo que nos ha pasado, porque mi padre, porque era toda una desgracia tras otra. Ya, ¿cómo puede ser tan malo de no empatizar con mi desgracia? Y el tercero era el mensaje corporativo. Era el mensaje corporativo de la fuerza sindical, que repetían una y otra vez machaconamente los mensajes corporativos en todo lo que yo escribía. Entonces, ¿qué ocurre? Si a este que te estaba insultando todo el rato en un momento dado te cabreabas y le respondías mal, ya estaba fuera de agua, porque eras malo. Entonces él desaparecía y los otros 2 taca, porque tú no puedes hablar, porque no puedes decir nada, porque eres malo, porque mira lo que has dicho. Entonces, la templanza te ayuda mucho en este caso. ¿Quién es la persona que yo conozco con mayor nivel de templanza hasta extremos probablemente inhumanos? Pues Juan Ramón Rayo. O sea, un tipo que está en Twitter, que no ha bloqueado nunca a nadie, que responde a todo el mundo y que intenta responder a todo el mundo, que yo no sé si alguna vez le pillan alguna contradicción, pero que si las tiene te explica por qué ha cambiado de opinión. Y para mí, pues es alguien que merece la pena, puedas estar de acuerdo con él o no, pero merece la pena seguir, escucharle, leerle e intentar aprender de él. Eso es complicado, ¿vale? Es complicado. Hay un momento en que también llegas y dices, mira, no aguanto más porque al final mi cuerpo genera cortisol, genera adrenalina y todo el mundo tiene un límite, entonces vamos a parar aquí antes de la cosa vaya de madre. Y ahí es bueno buscar también vías que tú sepas para soltar tensión, para soltar estrés, para, pues no sé, esos lugares de paz que te descargan, o igual lo que tienes que hacer es ir a un gimnasio y pegar patadas a una bolsa de boxeo. No lo sé. Pero yo creo que de las 4 la templanza es ahora mismo probablemente la más importante. En referencia, vuelvo a la toma de decisiones, ¿vale? Que me parece muy, muy relevante y muy interesante. Hay una frase de J.C. Gregory que dice: hard choices easy life, easy choices hard life, ¿no? O sea, como decisiones difíciles una vida fácil, ¿no? Como difíciles, o sea, como fáciles decisiones una vida complicada, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la pregunta o la gran pregunta que se tiene que hacer uno mismo antes de tomar una gran decisión? Voy a hacer trampa. Es una pregunta complicada. A ver, yo cuando daba clases de estrategia, siempre empezaba con el por qué estoy yo aquí y tal. Pero luego la primera transparencia que tenía, que además no era mía, era de un profesor que tuve de estrategia hace años y no me voy a acordar del nombre. Me vas a disculpar, pero bueno, no es mía. Era de un profesor del IE. Por si alguien me dice
de un profesor del IE que tuve clase con él de estrategia, que ya no sigue aquí, no es Joaquín Garralda, era... Pascual Montañés. No me voy a acordar. No, era antes de ellos. Bueno, la cuestión es que él tenía una slide que decía, ¿qué es una decisión estratégica? Entonces, una decisión estratégica es una decisión que tiene 4 factores, que a ver si no me olvido ninguno. El primero es, no es fácilmente reversible. Sí. Es decir, no es algo que tú puedas decir, pues ahora lo hago, pues madre mía, ya no lo hago. O sea, si realmente vas por ese camino, Sí. no es fácil volver atrás o cambiar ese camino. Segundo, supone un compromiso significativo de recursos. Y significativo relativo. ¿Vale? Pues para una empresa puede ser 1.000.000 de euros, para un particular puede ser 10.000 euros y para una multinacional puede ser 100 millones de euros. Pero supone un compromiso significativo importante de recursos. Luego, tiene un impacto en el largo plazo. Y de nuevo, largo plazo, corto plazo puede ser diferente según el tipo de empresa que hablemos. Las empresas tecnológicas cada 6 meses cambia el entorno competitivo. Si te dedicas a fabricar aeropuertos, que hubo una época que en España fuimos campeones y teníamos 127 aeropuertos, pues probablemente miras a 10 años vista. Pero tiene un impacto en el largo plazo. ¿Vale? Entonces, creo que me estoy dejando una de las características. Pero básicamente era, como es significativo, no es fácil volver atrás, impacto en largo plazo y... Pues no me voy a acordar de la cuarta en este momento. Pero era importante definir esto, porque es muy típico en las empresas, en las organizaciones, que alguien venga y diga, no, es que esto es estratégico. ¿Qué quiere decir estratégico? Que es importante, que hay que hacerlo sin mirar nada más. Entonces, por ejemplo, hace poco veía además una charla al respecto, le decía, no, porque luego un viernes decían, es que necesitamos que nos den no sé cuánto dinero porque tenemos que resolver este problema. Y yo decía, vale, y con este dinero, ¿cuál es el impacto que va a haber? Pues no lo sé. Perdona. O sea, no sabes qué es lo que vas a hacer con este dinero, pero sabes que lo necesitas porque tienes que... No, porque esto es estratégico, es muy importante. Entonces, esto es un clásico. Entonces, la clave es que es una decisión importante, ¿no? que es una pregunta importante. Y identificarla, yo creo que es uno de los aspectos, el identificar esos momentos clave, yo creo que es uno de los aspectos que definen un tipo de personas o de otra, ¿no? Más allá de gente que luego pues tenga esa tranquilidad de espíritu, esa pachorra para llevarlas adelante. Pero bueno, y de este ejemplo, pues yo siempre decía lo mismo. Depende de cómo esté el mercado, pues comprar una casa, pues una decisión estratégica. Si el mercado es complicado después venderla, pues bueno, si el mercado está como loco para arriba, pues sí, la compras hoy y la vendes mañana. Igual no tiene tanto... Pero tener hijos es una decisión estratégica. No se pueden devolver. O eso dicen. Yo estuve mucho tiempo haciéndole la broma a mi hijo pequeño de que tenía el ticket de compra y hasta los 6 años lo podía devolver. Sí. Entonces, si te portas mal, yo tengo 6 años para decidir. Además me decía, ¿dónde vienen los niños? Digo, de Amazon, pues tú entras en la página, dices lo que quieres, lo pides y tal, y sí. Un apaño, se lo enseñé. Bueno, si algún día hay un Guillermo de Aro por ahí que no sabe muy bien, es culpa mía. Y entonces este tipo de, o sea, identificar este tipo de decisiones es importante, ¿no? El tener hijos, la decisión de tu pareja, por más que el divorcio express exista y que sea muy fácil, pero la persona con la que compartes tu vida es una de las decisiones más importantes y que más impacto tiene a largo plazo en tu futuro y probablemente es de la que menos consciente eres cuando la tomas, ¿no? Es donde nos conocimos, claro, cómo acabamos. Claro, porque a lo mejor ha decidido la otra parte y no tú. O sea, que ha decidido que tú estés con ella, me explico. Eso también puede ser. Bueno, volviendo a las frases en inglés, dado que me llevas amenazando con ellas desde el principio, hay un refrán inglés muy bueno que dice The man chases the girl until she catches him. Sí. El hombre persigue a la chica hasta que ella lo caza. Total. Bueno, viene de otros tiempos esta frase. Sí, entiendo un poco a dónde quieres ir a parar, ¿sabes? De todas maneras, muchas veces a la hora de tomar una decisión, ¿no? O sea, te puedes acertar o equivocarte, ¿no? O sea, es decir, generalmente o te aciertas o te equivocas. Eso muchas veces igual piensas que te has equivocado cuando luego es un acierto o inclusive al revés, ¿no? Pero, Guillermo, tú en tu experiencia como profesor de todos estos temas y bueno, con el conocimiento que tienes, ¿tú crees que nos equivocamos más en lo que creemos que sabemos que en lo que realmente no sabemos?
Otra pregunta complicada. Tú venías hoy como mala idea hablar conmigo. No, al revés, como pienso que me la vas a responder y yo, el aprendedor es el nombre de este podcast de cara a investigar, a instigar y a buscar, ¿sabes? Perlas. A ver, es cierto que sí, es cierto que estamos en un momento en que precisamente el acceso a información, a bases de datos, internet, incluso ahora con las IAs generativas, nos da la sensación de que sabemos mucho. Es como el niño este del meme que por ósmosis va pasando páginas o tengo muchos libros en casa, pero ¿te los has leído? No, pero da igual, tengo muchos libros en casa. O incluso si te los has leído, hay cosas que no se aprenden si no es practicando. Una cosa es la comprensión, otra cosa es el entendimiento. ¿No? Sí, ya lo he entendido, sí, pero hasta que no lo vives no tienes todo el contexto para realmente saber influir y tomar una decisión. Yo recomiendo siempre mucho a la gente hablar con sus mayores. En mi caso ahora, pues con un poco de tristeza, porque mis padres nos dejaron el año pasado. Esto es un antes y un después, ¿no? Ya de repente es como ya no miro hacia arriba, ya miro todo hacia abajo, pero alguien que trabaja con datos y que está estudiando economía, macroeconomía y que mira todos los días las cifras y los estudios y no mira, es que el año 1900 y esto es como la crisis de no sé cuál, pero los datos lo que no te dan es cómo se sentía la gente. Ya es cuando todos estos mayores que tenemos, abuelos, bisabuelos, toda esta gente que ha vivido y que ha pasado por aquello, es importante escucharles y escucharles, oye, ¿y cómo pasó? ¿Y cómo se sintió? ¿Por qué tomasteis esta decisión? ¿Qué pensabais en aquel momento? Porque en muchos casos, como decía que la historia la historia no se repite, pero tiene su ritmo, ¿no? Bueno, pues sí que hay cosas que sí que se repiten, porque al final ahora viviremos más de media, pero antes, aunque las medias fuesen muy bajas, sobre todo porque morían muchos niños, había gente que también vivía 60, 70, 80 años y tenía mucha experiencia y vivía muchas cosas. Y ahí venía lo de sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y aunque los tiempos vayan más rápidos, hay gente que ha vivido varios cambios. Yo ahora con esto de la IA generativa, el otro día montábamos un proyecto con unos amigos que decía, mira, se nos escaparon los ISP, se nos escaparon los móviles, se nos escapó el comercio electrónico, se nos escapó el Bitcoin, que estuvimos en una comida hablando de vamos a minar aquí 4... Pero es que estoy volviendo a ver muchas cosas muy similares y una tecnología que realmente tiene un potencial muy grande para hacer muchas cosas. Vamos a intentarlo esta vez. Con esto de que los emprendedores que realmente funcionan y los innovadores y demás están entre los 35 y los 45, pues vamos a ver, se me ha pasado ya un poco el arroz ahí, pero nuestro cerebro no ha cambiado tanto en estos últimos 1000, 2000, 3000 años. Entonces, la manera que tenemos de sentirnos y de tomar decisiones sigue siendo muy parecida. Y esa es probablemente la clave a la hora de tomar decisiones. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que sí está cambiando es la capacidad de atención, que también pues hace años se comentaba con la televisión o incluso con los periódicos. La foto aquella de la gente leyendo el periódico mientras iban en el tren y que se había perdido. Bueno, pues todas las generaciones tienen, hace 2000 y pico años estaba la famosa frase aquella de Sócrates de los alumnos no prestan atención a sus maestros, se portan mal, no hacen caso a sus padres. Y bueno, pues seguimos viviendo lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí es diferencial en este péndulo que va y que se mueve y que va cambiando con los tiempos ahora mismo es que tenemos la sensación errónea de que sabemos mucho y de que si vamos a determinadas fuentes rápidamente aprendemos. Y esto es problemático porque, por ejemplo, volviendo al tema de las redes sociales, sobre todo alguna en concreto como Twitter, como X, es ese lugar en el que al tipo que ha diseñado una patente y que es el que más sabe una temática, pues vienen 4 y le dicen que no tiene ni idea y que tiene que ir a leer. Entonces, ha elevado a la categoría de arte del desnortamiento esta capacidad de pensar que sabes más de lo que realmente sabes. Claro. De todas maneras, volviendo al punto también de definir objetivos, ¿no? Porque muchas veces la toma de decisiones primero depende, ¿no?, del objetivo que has definido y has clarificado, ¿no?, y has configurado, ¿no? Volviendo... Debería. Comentabas en tu libro que ponías un ejemplo, no sé ahora exactamente en cuál era la dicotomía del control o era en alguno que decías, si tu objetivo es ganar el Roland Garros, es algo, sí, yo creo que era la dicotomía del control, ¿no? Que el hecho de que tú no puedes controlar que puedes ganar el Roland Garros porque depende de muchos factores, ¿no? Pero lo que sí puedes hacer es trabajar
y hacer que cada partido lo des todo, como dice el Cholo, ¿no? Simeone, ¿no? Pues, partido a partido, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque te quiero preguntar, en una toma de decisiones que se supone que es correcta, que hay un proceso correcto, que se basa en una... O sea, en esa toma de decisiones correcta que se basa en la definición de un objetivo que has clarificado previamente, ¿piensas que esto es porque has definido muy bien el objetivo o porque a través de muchas iteraciones has podido definir el objetivo de una manera más correcta? No sé si me estoy explicando correctamente en mi pregunta. Sí, a ver, la estrategia como resolución de problemas, como la quieras ver, hay un libro muy bueno que yo recomiendo mucho, creo que está también en este que hicimos Javi Recuenco y yo de estoicismo, que era el Safari a la estrategia de Mitzberg. Sí, sí. En Safari a la estrategia, Mitzberg habla de las diferentes escuelas de pensamiento estratégico. Dice, bueno, pues hay gente que dice que la estrategia va de posicionamiento, hay gente que dice que la estrategia va de cultura, hay gente que dice que la estrategia va de... Entonces él las iba repasando todas y hacía la analogía de la historia famosa de los sabios y el elefante. Varios sabios ciegos, se les pone delante un elefante y le pide que lo defina. Pues uno agarra la pata del elefante y dice, es como el tronco de un árbol. Otro agarra la oreja y dice, pues es como no sé qué. Otro agarra la cola y otro agarra la nariz, el colmillo. Entonces, todos tienen razón, pero ninguno tiene la razón completa, porque necesitas la perspectiva de todos. Entonces, en la estrategia, pues la estrategia como solución de problemas implica varias cosas. Y uno de ellos implica el tener un objetivo claro. Si tú no tienes un objetivo, no sabes si una decisión es buena o mala porque no tienes criterio para saber si una decisión es buena o mala. Una buena decisión me acerca al objetivo, una mala decisión me aleja del objetivo. Lo que ocurre es que cuando yo hablo de acercarme al objetivo o de alejarme del objetivo, hablo de algo a futuro. Y cuando yo hablo a futuro hay cosas que puedo controlar y que no puedo controlar. Y hay una parte del libro en el que hablábamos del póker, que es una analogía que yo empecé a hacer hace muchos años, sobre todo cuando quería explicar teoría de toma de decisiones con análisis cuantitativo. Y como no es fácil decirle a la gente, oye, vamos a hacer estadística, vamos a hacer tal para teoría de toma de decisiones, no, mira, eso no, la estrategia es de pensar. Entonces dije, bueno, vale, tienes razón, vamos a jugar a póker. Ah, vale, eso me mola. Oye, ¿por qué pierdo todo el rato? Pues pierdes todo el rato porque no calculas las probabilidades, porque no mides el valor de las cartas, porque no calculas la covarianza. Entonces, el póker, como decías antes, es un juego de toma de decisiones con información incompleta en el que además tú no puedes controlar al resto de agentes. Entonces, normalmente nosotros para alcanzar los objetivos dependemos de otros agentes. Dependemos de que no caiga un meteorito y se vaya todo a los espárragos, de que no salga un volcán y se va todo... Pero dependemos también de las decisiones dinámicas de otras personas o dependemos también de cosas que tú crees que van a ocurrir pero no tiene por qué ocurrir. Entonces, de hecho, hay un libro muy divertido que se llama Pienso luego río, de John Allen Paulos, un matemático, y este hombre en Pienso luego río pues explicaba filosofía con chistes, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, hablaba de la paradoja de Bertrand Russell, que era el chiste de la señora que iba al médico y decía, disculpe doctor, es que mi marido se cree una gallina. Y dice, joder, pues qué locura. ¿Y desde cuánto tiempo? Pues desde hace 20 años. ¿Y por qué viene ahora? Porque hasta ahora necesitábamos los huevos. Entonces, hay teorías que tú sabes que no van a funcionar siempre, pero que mientras te funcionan tiras con ellas. Entonces dices, bueno, ya me pegaré el trastazo, ¿no? O tú sabes que los ciclos económicos, hay un momento que el ciclo va a caer. Bueno, pero no tiene por qué ser este año, ya, pues vamos a seguir, ya... Cuando se caiga ya veremos o ya, entonces yo voy tirando. Entonces, esto al final está relacionado con el comentario que hacías al principio, ¿no? De los tiempos fáciles y los tiempos difíciles, o el famoso ciclo este de las familias. De la primera generación la crea, la segunda la hace crecer y la tercera se la carga, ¿no? Entonces, al final es cierto que si tú estás en un entorno en el que no aprendes a resolver problemas y que no tienes una cierta cultura del esfuerzo, pues generas unos hábitos y los hábitos te llevan a un punto en el que puede acabar habiendo estos problemas. Y en el caso de la toma de decisiones, pues ser capaz de identificar lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar y tener la templanza para no sufrir por lo que no puedes controlar, pues es una manera a largo plazo de alcanzar el éxito. Rafa Nadal a mí me parece un ejemplo de eso. Es una persona que, bueno, pues que es un chaval que se le da muy bien el fútbol, pero decidió jugar al tenis, que tomó una decisión que no es nada sencilla, que es jugar con la izquierda cuando él era diestro. Es cierto que esto le da una ventaja, pero es cierto que es uno de los peores sacadores del circuito y de hecho cuando intentó sacar más fuerte, pues tuvieron que dejarlo porque daban ventaja al contrario. Y su tío siempre dijo, es el número 1 que peor ha sacado de la historia del tenis. Pero ellos tenían un objetivo muy claro y lo mantuvieron. Y el objetivo era, bueno, esto me da una ventaja en el sentido de que hay pocos jugadores zurdos y abro unos ángulos que a otros les complican más.
Y luego está el tema pues esa capacidad de, oye, mira, me lesiono, pues si puedo jugar hasta el final, juego porque la gente ha pagado por verme jugar, y si no puedo jugar, lo dejo y ya está. Pues porque me da rabia, porque claro que te da rabia, pero es algo que no puedo controlar, yo he hecho todo lo que podía hacer y bueno, pues hasta aquí. Y esto es lo que le permite volver. Esto es lo que le permite y volver aceptando el miedo y aceptando la decepción. O sea, no es que no lo tenga, es que, bueno, pues sé que están ahí, pero los tengo que gestionar, que es un poco de lo que estábamos hablando antes. Otro caso que leía estos días es el caso de Kobe Bryant. También es cierto que Kobe Bryant me dio 1,96 o 1,98, ¿no? Entonces, para jugar al baloncesto, el factor clave del éxito es la altura. Si no tienes altura, no es tan sencillo. Spud Webb hubo uno, Maxi Bows hubo otro, y a partir de ahí. Pero es cierto que cuando Kobe Bryant está en las discusiones de ser uno de los mejores de la historia, pues lo primero que te planteas es, bueno, pues qué capacidades antropométricas le daban ventaja. Pues ninguna. Michael Jordan tenía un salto vertical de 48 pulgadas. Pues Kobe era en 38, que era normal, en 10 pulgadas menos. Michael tenía manos muy grandes que para agarrar el balón, para hacer determinadas cosas, incluso para tirar. Entonces, bueno, pues al final no era tanto un talento natural como la capacidad de entrenar y de aprender y de insistir, ¿no? Y él lo contaba muy a menudo con el tema de los entrenamientos. Él y otras personas lo contaban. Entonces, es una de las llaves del éxito. Lo que ocurre es que, claro, el éxito, esta templanza también te habla de un montón de flores que nunca han sido conocidas, que han nacido y han desaparecido en el desierto y que llegaron hasta su máximo esplendor ahí. Ha habido grandísimos jugadores que porque no tenían de nacimiento las capacidades, pero decidieron que querían intentarlo y llevar al máximo su potencial, pues han jugado en segunda o en tercera o tal, con una disciplina que no tiene nada que envidiar a la que probablemente tenían estos hombres. Yo recuerdo a mi hermano fue portero de fútbol, ha jugado con algunos de los porteros que ahora están en el Athletic Bilbao, él conoció a varios de los que estaban ahí, estuvo en los olvides del Athletic, y mi hermano pues ha tenido una época en la que él era bajito. Claro que es un portero, era bajito, iba muy bien de pie, saltaba muy bien, pero los porteros ahora miden 1,90 m o más, o 1,88 m o más, y él pues no. Y en eso, pues ahí entra otro tipo de decisión, que es la decisión de quiero hacer la apuesta de buscar un equipo de segunda a segunda B, que llega a primera y que si llega a primera, pues no va a cambiar el portero. Bueno, pues esa apuesta tan arriesgada, pues no la quiero hacer. Prefiero tener una carrera universitaria y mi capacidad física, pues la llevo a otros campos. Hizo la Spartan Race y acabó entre los no sé cuántos primeros, que es una salvajada. Entonces, hay mucha gente que a pesar de darlo todo y tenerlo claro y entrenar como auténticos animales, pues después no tiene las características antropométricas o la suerte o el momento o la oportunidad para llegar. Y tener esa capacidad de entenderlo también es complicado, ¿no? Y es importante. Unos derivan a ser entrenador, otros a tal, ¿no? Yo lo comentaba mucho cuando hacíamos Google Activate, el proyecto de Google Activate para formar desempleados. Hablaba mucho del tema. Luego vino Scott Galloway y ya lo puso, él tiene otra llegada, ¿no? Pero yo hablaba del tema de la pasión, ¿no? Y decía, a ver, os vais a encontrar el típico gurú que dice que tú tienes que seguir tu pasión. Entonces tú te levantas aquí y dices, mi pasión es la cría del caracol salvaje en cautividad en lo alto del Everest. Digo, pues mira, está muy bien. Probablemente no puedas vivir de ello, es muy complicado. Pero si eres consciente, es decir, si has hecho un estudio, si has visto el mercado, si has visto, y aún así te quieres lanzar, chapó, mis dieces. En lo que te puedo ayudar, encantado, de verdad. Esto es como cuando Apple lanza, no, vamos a hacer un teléfono sin teclado, pero vamos a hacer un teléfono sin teclado, todos los teléfonos tienen teclado. Y la pantalla completa, pero si no tienes la cobertura de fuera, pues buscaré bien que la haga, que no lo he hecho nunca. Vale, pero ¿tú has hecho un estudio? Sí, ¿ya has mirado? Bueno, pues si has hecho todo el estudio y tienes todos los datos y le has dado vueltas, y claro, nadie puede ver el futuro. Nadie puede controlar lo que va a pasar en el futuro. Pero tú has hecho todo lo que se tenía que hacer para poder controlar lo que puedes controlar y aún así crees que va a ocurrir, magnífico. Ahora, ¿qué ocurre? Que claro, yo también les decía, está muy bien esto de la pasión, pero hace otra cosa que decían los griegos, conócete a ti mismo, mira que se te da bien. Entonces, cuando sepas cuál es tu pasión y qué es lo que se te da bien, que esto supone un proceso de descubrimiento, que también no todo el mundo quizá puede hacerlo, porque implica también tener recursos y tener la oportunidad. Hay mucha gente en Estados Unidos que no, pues antes de ir a la universidad o no voy a la universidad y me tomo un año sabático y no sé qué. Bueno, pues eso implica recursos que no todo el mundo tiene. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos, no hablamos para los mismos, para las mismas personas o para no todo el mundo tiene las mismas oportunidades de partida, que eso es donde debería enfocarse la igualdad, en las oportunidades de partida. Entonces, el
En este caso, una vez que sabes lo que se te da bien y una vez que sabes qué es lo que te apasiona, pues ahí decides. Decides si vas a por uno, si vas a por lo otro, o si haces una combinación. Y mira, por las mañanas hago un trabajo aburrido que me permite pagar las facturas y por la tarde, pues lo que es mi pasión y la locura. Y con eso vas descubriendo qué es lo que te permite llevar una vida plena y feliz. Que insisto, que hay gente que es feliz con la cría del caracol salvaje en cautividad en el Alto del Everest. Pues, joder, mis dieces, chapoya por ello. Pero relacionado con lo que decías antes de los objetivos, no es tan sencillo descubrir nuestro objetivo y no es tan sencillo descubrir ni qué es lo que queremos ni qué es lo que se nos da bien. Y muchas veces pues lo hacemos porque vemos role models, porque estamos influenciados por familiares, por muchos motivos de los que también tienes que ser consciente según va avanzando tu vida. Te voy a proponer, vamos a comentar varios conceptos que tienes en tu libro, ¿vale? Del pequeño libro de la filosofía estoica, que dices cosas para el día a día, no sé cómo lo dices. Cómo aplicar el estoicismo en nuestro día a día, ¿no? ¿Vale? A ver, hay un tema que a mí siempre me interesa un montón, que es lo de la visualización negativa, ¿no? Y lo he visto en personas, en podcasters, sobre todo americanos, ¿vale? Sobre todo uno que se llama Tim Ferriss, que tiene, por cierto, un TED muy bueno sobre cómo, ¿no? Cómo definir objetivos, pero partiendo de la definición de los miedos, ¿no? Y me parece que es bastante interesante su aproximación, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar aquí porque entrar en detalle es complicado. Pero quería preguntarte, ¿consideras que la visualización negativa es más potente que la positiva para tomar buenas decisiones? Mi madre era gallega, así que yo soy de los del depende. A mí lo de las perspectivas contingentes, mira, lo que comentabas de Tim Ferriss tiene una particularidad y es que las recetas que valen a todo el mundo no son todas y de hecho tampoco tienen por qué valer en el mismo momento. Entonces, lo de construir a partir de los miedos, mucha gente no es capaz, es consciente de los miedos o precisamente porque quiere ocultarlos, lo primero que le cuesta es descubrirlos. Entonces, ya tienes el primer problema. Entonces, puede funcionar muy bien con determinado tipo de gente y a otro le puede funcionar de otra manera. Entonces, esto es un poco la idea de lo del libro del Safari de la Estrategia o de una película que, joder, la verdad es que todavía, mira, me repasé un día todas las películas que hay de Kung Fu chinas de los últimos 50 años. Y siempre hablo de esta película que yo recuerdo haber visto de joven, este debe ser un recuerdo autotal. Era una película de Kung Fu y ese es un maestro que está enseñando a dos jóvenes pues diferentes técnicas, serie de técnicas que están relacionadas con animales y hay una 11ª técnica que es imbatible. Esa técnica, la técnica suprema. Entonces resulta que un antiguo discípulo de él pues quiere que el maestro le cuente la 11ª técnica, el maestro no se la quiere contar, se lo carga y la película va pues de los dos discípulos que son muy malos y que tienen que crecer para poder enfrentarse al malo porque el malo maloso quiere utilizar la técnica para dominar a todos. Y entonces en el último momento, en la pelea final, la catarsis, el momento de transformación, estaban todo el rato con que cambiar, la técnica era cambiar y decía, no, pues la técnica del mono, porque los monos cambian, no, la técnica de la cobra, porque mudan la piel. Y al final dicen, no, lo que pasa es que lo que hay que hacer es no utilizar las técnicas de manera lineal, sino ir utilizándolas de manera adaptativa y de manera diferente, en función de la necesidad de la situación. Entonces, esto es un poco lo mismo. Tú desarrollas una serie de herramientas a lo largo de la vida. Cuantas más desarrolles, mejor. En tus años más pequeños, pues también hay estudios que te determinan que hay entornos en los que tú te puedes desarrollar mejor. Luego cada uno tiene su personalidad. Porque tienes una personalidad miedosa, eres miedoso. Tienes una personalidad prudente o tienes una personalidad atrevida, pues tienes un sustrato con el que tienes que trabajar en un sentido o en otro, en potenciarlo o en limitarlo. Entonces, la clave es eso. La clave es tener diferentes herramientas y tener la suficiente consciencia para poder utilizar una y trabajar con ellas. Dicho esto, pues sí que es cierto que en general, cuando tú te preparas para una situación complicada, la sueles sobrellevar mejor. Sobre todo emocionalmente, lo que decíamos antes de la templanza. Es más complicado que te salgan de tus casillas porque ya has tenido la experiencia de sentirte así. O sea, lo de entrenarte emocionalmente está relacionado con el haber sentido ya esto, con el haber pasado por algo parecido una vez. Entonces, cuando tú has tenido varias rupturas sentimentales, pues, hombre, no es que no te afecten, pero ya no es lo mismo. Cuando tú has tenido varias situaciones de discusión, pues llega un momento que, en general, no todo el mundo, ¿vale? Y no de la misma manera, pero en general
vas adquiriendo experiencia y esa experiencia, no es lo mismo 5 años de experiencia que un año de experiencia repetido 5 veces. Según van pasando estos momentos, a veces con la ayuda de otros, con la ayuda de amigos, con la ayuda de coaches, con la ayuda de gente que lees, que te ayuda a entender. Entonces, cuando tú eres capaz de situarte en esas situaciones, pues te puede ayudar en un momento dado si ocurren para que no te afecten tanto y puedas mantener la templanza y reaccionar. De nuevo, no a todo el mundo le puede servir. O sea, hay gente que es que no, pues no, mira, yo prefiero improvisar. Pues que yo es que si pienso en eso me pongo tan malo que no sé qué. Pues bueno, pues quizá no a todo el mundo. Luego está relacionado con un poco de, bueno, mira, esto es una de mis debilidades. O sea, yo si esto a mí me va a generar un problema, yo lo podría en mi DAFO, en la casilla de debilidades, pues bueno, pues una de las cosas que utilizas es, voy a utilizar mis recursos y mis fortalezas para reducir las debilidades. Pero esto es una manera de trabajar en ello. Pero bueno, que no es la única, es una herramienta más. Y decíamos que el estoicismo tiene muchas herramientas, son muy fáciles de aplicar y yo al final lo que animo a la gente es que lo conozca para aprender herramientas que le viene bien a cada uno para sentirse mejor y tomar mejores decisiones y tener una mejor vida. ¿Qué es la diferencia entre los gurusos que te dicen, no, tú sigas mi libro, no sigas el libro del otro y lo que tienes que hacer es lo que yo te digo porque el otro está bien o el otro está mal o... No, pues el estoicismo Bikram, tienes que hacerlo a 40 grados en una sala. Entonces, sí. Cada uno intenta después diferenciarse con otras cosas. Pues en ese sentido, la verdad, yo soy más pragmático y menos preocupado por la pureza ideológica y por Mira, en el libro, en el concepto de vivir según la naturaleza para alcanzar la felicidad, ¿no? En ese punto, ¿no? Hablas, me ha gustado mucho lo de las 10 reglas para una vida buena de Thomas Jefferson. Y me han parecido muy sencillas y muy directas, ¿no? Y creo, lo remarco, si quieres las comentamos. Tengo muchas más cosas que comentar, pero te digo que, o sea, me parecen como súper sencillas. Por ejemplo, una que dice, nunca gastes tu dinero antes de tenerlo. O nunca compres lo que no quieres porque es barato. Me parece que son, o sea, tienen una fuerza hoy en día tremenda, ¿no? Realmente, ¿no? Me parece como una manera muy interesante. Lo que me llama la atención es que siempre habla de nunca, 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 ¿no? Luego te dice, siempre toma las cosas por el lado bueno, ¿no? O cuando estés enojado, cuenta hasta 10, ¿no? O sea, pero me parece que están muy bien esas 10. ¿Tienes alguna... o sea, cuál crees de ellas que cumplimos menos? Si te acuerdas de ellas, más o menos. No, la gracia de estas 10 reglas es que si te vas a Twitter te vas a encontrar un montón de gente que hace cosas parecidas. En primer lugar, las listas Sí, funcionan eso es súper verdad. bien. Las Eso es listas en cierto, nuestro eso es cerebro cierto. funcionan de Estoy de acuerdo. maravilla. Tú te vas a YouTube, te vas a Estoy de tal acuerdo. y esto es puro clickbait mental. El cerebro le encantan las listas y los rankings y somos así. Sí, Es un fallo de diseño, sí, como lo quieras llamar. Entonces, las listas funcionan bien. Segundo, hay una cosa que me gusta muchísimo de particularmente, porque podríamos haber sí. puesto muchas otras, pero esa particularmente de Jefferson me gusta porque lo que deja claro es ese movimiento cíclico del estoicismo, que cada cierto tiempo vuelve. Entonces, Jefferson, fíjate, lo que nos está hablando es de la templanza. Sí. Cuenta hasta 10. Lo que nos está hablando de todo lo que habíamos comentado antes, Sí, de una sí, manera sí, o de sí. otra, explicitado en estas reglas, ¿no? Y luego, claro, hay otras reglas que no tienen mucho sentido, porque dices, bueno, pues que a día de hoy, si me quiero comprar una casa, me tengo que hipotecar, o sea, el porcentaje de la población que puede comprar una casa sin hipotecarla. Entonces, me parece que o no me compro casa o acaso a Jefferson. Pues no, joder, no Bueno, sé qué hacer. igual te dice que si te gusta, no sé, yo entiendo, por adaptarlo a nuestros días, pues ¿no? Si la hipoteca te cuesta 500 y ganas 400, pues no la tengas, no sé. Creo yo, vamos, o sea, no sé, que también es un poco, ¿no? La adaptación, pero bueno, ¿qué te voy a contar yo? Que eres tú el que lo has escrito, o sea, quiero decir que no. Yo me lo llevo por ese terreno, ¿sabes? Sí, no, la clave es contextualizarlo en el momento que se crean y contextualizarlo en el objetivo que él tenía para hacerlas. Hay una empresa muy graciosa que se llama Gomicon, que es probablemente la empresa reconocida más antigua del mundo, del año Joder. 598, creo recordar. Esta empresa estuvo dentro de, o sea, fue una saga familiar entre comillas, un poco tramposos, ¿no? O sea, no insistían en que el hijo o la hija, bueno, si veían que el marido de tal o que un empleado había muy bueno como para seguir con la empresa, le casaban con la hija sin ningún problema y se apañaban para que... Pero la cuestión es que la empresa siguiese en la familia y tirase para adelante. Esto es una empresa que hacía templos, empieza con una concesión de ¿Cómo has dicho que se templos llamaba? Perdona, y a Guillermo, partir ¿cómo de has la... dicho que se llamaba? Gomicong, Gomicon. vale. Uh-huh. Entonces, a partir de los templos, después va evolucionando, la concesión de los templos cada vez caen más, el budismo, la concesión tal,
Entonces se meten en otros temas, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, pues como lo que se les daba bien al tema sagrado y la madera, pues se dedican a hacer ataúdes y tal. Pero bueno, la cuestión es que sobreviven hasta el año 2002 y ahí pues la crisis inmobiliaria y la crisis financiera hace que les acabe comprando una empresa más grande y acaba, aunque sigue funcionando a día de hoy, sigue operativa y la marca sigue existiendo, si no recuerdo mal, pues es una empresa que llega, creo que son 45 generaciones. Bueno, pues uno de los fundadores, uno de los patriarcas, decía que el secreto del éxito de una empresa longeva era don't drink too much, no bebas demasiado. Entonces, a ver, la contextualización de esto es toma decisiones en las condiciones adecuadas, no tomes decisiones en condiciones en las que no las tienes que tomar. O sea, realmente toma buenas decisiones, aprende cómo tomar buenas decisiones. Entonces, bueno, pues la manera de articularlo en aquel momento y en aquel lugar era don't drink too much. Sí, qué bueno, qué bueno. Entonces, la clave es contextualizar. Y yo creo que van por ahí un poco más los tiros de las normas de Jefferson. Yo aquí lo que creo que es que cada uno se tiene que crear las suyas. Yo creo que como decía Brian, en la vida de Brian, no me sigáis, que sí, que tú eres el auténtico gurú y lo sé porque he seguido a muchos. Y es como, bueno, mira, quédate de esto con lo que te funciona, pero no lo supedites todo porque llega un momento que al final pues pierdes la perspectiva, ¿no? O cásate y entonces haces como decía yo lo que diga mi mujer. Luego hay otro que me parece un tema muy interesante, que es el de Memento Mori, ¿vale? Que realmente está o sea, que no es una reflexión sobre la muerte, ¿no? Y sobre la brevedad de la vida, ¿no? Es lo que intenta, ¿no? Este concepto, entiendo yo, ¿no? De hecho, lo comentabas en tu libro y también lo he visto en otros sitios, lo que decía Steve Jobs, ¿no? En su archiconocida graduación de Stanford, ¿no? Que, ¿no? Si hubiera sido el último día de tu vida hoy, ¿qué habrías hecho, ¿no? Pues estas pues, la verdad que son frases como muy potentes, ¿no? Entonces, quería preguntarte, después de haber estudiado el estoicismo y, bueno, de haber profundizado en ella, haber escrito el libro, ¿crees que hay alguna manera de superar el miedo a morir? Pues no lo sé. Mira, a mí una cosa me gustaba mucho de la serie del Dr. House. Y era que el tipo le encantaban los monster trucks y los culebrones. Entonces, era como una manera de decir, incluso una mente tan brillante y capaz de tantas cosas, de vez en cuando necesita perder el tiempo y necesita desconectar y tal. Entonces, a ver, lo de ser consciente que vas a morir, primero no es tan fácil. O sea, la muerte, pues yo sé, yo tengo... Sí. He perdido a mis padres y mis hijos tienen ahora 8 y 11 años y no pasa mal. Y es normal, es parte de la vida, te puede tocar en un momento, en una edad o en otra, pero te afecta y depende de la personalidad que tengas, te afecta de una manera o de otra. Entonces, bueno, pues no es fácil para todo el mundo. Hay gente que vive mucho mejor pensando que va a ocurrir. Claro, que no le va a ocurrir a uno. Lo que pasa es que es cierto una cosa, que yo creo que, igual estoy equivocado, pero yo creo que esto es algo como hacia uno mismo, no hacia los demás. Lo que quiero decir es que cuando día que te mueras tú, o sea, tú no te vas a enterar. ¿Sabes lo que decir? Es una manera de decirte, oye, entérate, que aunque te vaya muy bien, sí. Pues, o sea... Mira, hay una frase muy buena creo que era de Javier Clemente. Javier Clemente, el entrenador de fútbol de Athletic Bilbao, sí. El rubio de Baracaldo, que entrenó la selección y que pues, tuvo muy mala suerte. Javier Clemente, no sé, en una discusión de estas con periodistas que tenía típica, le dice, no, pues lo más importante es ganar. Y le responde él, no, lo más importante es respirar. Porque si no respiras te mueres y ya no puedes ganar. Entonces, la idea del Memento Mori lo que te dice es... intenta relativizar, eso es. Intenta identificar qué es lo que es importante y qué es lo que no. Porque al final tu tiempo es limitado y cada vez que pones tu tiempo en una cosa o en otra, eso no va a volver. Tú puedes comprar muchas cosas, tiempo puedes comprar hasta cierto punto. Entonces, bueno, pues incluso la gente que... Hay una anécdota muy curiosa relacionada con el mundo empresarial y es ¿cuántos de los empleados que amanecieron multimillonarios con la salida a bolsa de Microsoft o de Google dejaron de ir a trabajar? Entonces, al final la gente va a trabajar por muchos motivos, pues porque le gusta, por socializar, por hacer algo, por dejar un legado, porque estás cambiando el mundo, porque por un montón de cosas. Incluso gente que tiene muchísimo dinero le sigue gustando hacer cosas y hacer proyectos y seguir adelante. Entonces, el tema es entender bien, definir bien qué es lo que es importante y qué no, y saber relativizar y saber aplicar ese tiempo. Y aplicar ese tiempo a veces, porque no, te vienen los gurús y no, porque tú estás perdiendo tu tiempo si no haces... No, pero es que a veces mi cerebro necesita desconectar y no hacer nada, o hacer una absoluta tontería,
O ese mismo planteamiento es como, bueno, pues a mí me gusta leer con mis hijos y leo cuentos de niños que dices que pérdida de tiempo, debería estar leyendo mecánica cuántica o Hombre, ordenadores cuánticos. Bueno, pues no, pero ese rato... estás pasando tiempo con tus hijos. Yo creo que eso, o sea, quiero decir, posiblemente para ti sea lo más importante. Ha habido gente durante... Sí, no, pero ha habido gente durante generaciones que era como, no, sí, yo el tener niños es tener niños, luego hay alguien que los Ya, cuida, yo les veo de vez en cuando y durante muchas ya, generaciones fue así. ya. O sea, ahora lo damos como algo normal y como no, pues qué bien que puedas pasar tiempo con tus hijos. Bueno, hay gente que lo ha visto de otra manera, hay gente que lo sigue viendo de otra manera, por diferentes culturas, ha habido momentos históricos que se veía de otra manera. Entonces, yo creo que aquí la clave es, de nuevo, pues yo disfruto con ello, ahí me ayuda a relajarme, me gusta leer, luego presumo que he leído 100 libros al año, son los de Pocoyo y... Bueno, ya con 8 años ya no están en Pocoyo, están con Ajá, Naruto claro. y tal, ¿no? Pero también les leo el Sí, diablo de los números. Pero bueno, que para mí la clave es esa consciencia, ese entender y cuando llegas a ese punto es cuando eres capaz de aprender por ti mismo, de ser crítico y de no atarte a un gurú o a un podcaster que como te gusta mucho le sigas y sí, todo lo que diga y es que lo tengo que hacer y venga, burpees, a saco. Sino que digas, bueno, pues yo voy a coger de aquí lo que me vale y de aquí, pues o como dice Javier Recuenco, la matriz Recuenco de pescado, no le compres el pescado a nadie, ni a mí ni al Recuenco. sí. Quédate con lo que a ti te sirve y te funciona. Y luego hay otras técnicas, ¿no? Tipo privación moderada, ayuno, duchas frías, hacer un diario, ¿no? Como dice la meditación de Marco Aurelio. Todo esto, ¿cómo lo ves? O sea, es decir, lo de hacer a mí, lo de llevar un diario me parece una acción muy interesante. Lo que pasa es que, verdad, que en el día que vivimos es complicado, ¿no? Lo de las duchas frías, yo he intentado algo, pero es complejo, ¿eh? No sé, ¿hay alguna técnica que creas que funciona muy bien, que hayas probado tú? Lo mismo que decía antes, que Ya, cada uno las pruebe, que pruebe la que les convenza y que a partir de ahí... Sí que es cierto que recomendamos mucho a Pigliucci. Máximo Pigliucci sí, sí que es cierto que tiene libros mucho más tipo manual y mucho más fáciles de seguir y de implementar que, sí, que que, ya Dirk Seneca, ¿no? que bueno, pues Claro, que el listado que ya, nosotros ya, hemos ya. puesto, sí. Pero insisto, es que esto depende de cada uno. Si a ti llevar un diario no te funciona y no consigues el hábito y no te va, Claro, pues no lo hagas. claro, claro, claro. Bueno, iba buscando más La- respuestas lo- que sí funcionen, ¿no? O sea, no, y que habiéndote metido en el mundo del estoicismo y tal, digo, pues oye, pues por tu experiencia, saber un poco qué es lo que más te ha podido funcionar. Si has utilizado alguna de esas técnicas, ¿sabes? Estoy por decirte que duchas frías, a ver si... Puede ser, puede ser. Yo estuve viendo el método Wim Hof. No sé si conoces el método Wim Hof, que es de duchas frías. Es un personaje tremendo, que es no sé, quiero ser un holandés. Ahora que me lo dices, yo creo que si mezclas la ducha fría con los burpees, tiene que ser... tiene que- tienes que Claro. subir a otro Y nivel. luego, otro punto que hablas también, ¿vale? Hablas sobre el tema relacionado con las tres disciplinas, ¿vale? Hablas del deseo, acción y asentimiento. Y aquí hablas de hacer listados, ¿no? Y enumerar, ¿no? Cada día tres acciones importantes, ¿no? O hacer un listado de lo que es bueno y malo, ¿no? Eh, mm, en ese sentido, ¿hay alguna, o sea, es decir, cuando habla de lo que es los deseos y las aversiones, ¿vale? La elección, evitar el error y la temeridad. O sea, este punto a mí, fíjate, es el que menos he entendido ¿sabes? Entiendo que haces unas listas, pros y contras, para ver lo que te funciona y lo que no, pero ¿me podrías explicar un poco más ese punto? A ver, yo creo que más que entrar en específicamente cada una de las Sí, técnicas y el detalle, porque el problema ahí es que pierdes la perspectiva, pierdes el objetivo de por qué haces este ya, tipo de cosas. ya, El- Cada una de estas herramientas que hay o de las diferentes herramientas que hay, primero, si te cuesta entenderla o no entiendes para qué te va a funcionar, no la claro, apliques. claro, Si quieres explorarla más, pues entonces nosotros lo que hicimos fue en el último capítulo sí, poner un montón de referencias bibliográficas para el que claro, quisiera ahondar. Entonces ahí te puedes encontrar con gente que a nivel académico, que a nivel más operativo, pues las desarrolla. Me preguntabas antes por las virtudes, Ryan Holiday, que empezó con el famoso Confía en mí, te estoy mintiendo, Memorias de un manipulador de los medios, cuando estaba director de marketing de American Apparel, pues se acaba haciendo prácticamente un libro para cada una. El sí, ego es el enemigo,
la justicia, no sé qué, libros enteros en cada una de ellas. Entonces, este hombre ya es el nivel de desarrollo de ejemplos y de casos del estoicismo ya es otra historia. Entonces, yo lo que te diría es que más que preocuparte por una técnica específica y su desarrollo, y si no la entiendes una vez, es empieza por algo que creas que a ti te puede funcionar implementarlo. Una vez que lo has implementado, si ves que te va bien, te van a entrar ganas de probar más cosas y a partir de ahí, pues lo vas viendo. Y Guillermo, ¿qué 3 libros de estoicismo te parecen los que recomendarías? Pues mira, yo recomendaría un libro que merece la pena leer muchísimo, que es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Uno de los 2 típicos de Pigliucci, porque creo que son muy prácticos y da muy buena perspectiva. Y para el que quiera algo más ligero, está bien Ryan Holiday. Uno más genérico que los que son específicos del ego, la justicia y tal. O para el que quiera algo un poco más así, pues Donaldson está bastante bien y no sé, algo por ese estilo. Uh-huh. Y estás diciendo, ¿y por qué no recomiendas Marco Aurelio y tal? Pues bueno, Marco Aurelio de las meditaciones es gracioso, pero quizá no es el libro más... Es un diario, básicamente es un diario de la perspectiva que tiene. Hay que entrar en él pues con cierto contexto. Claro. Como Cartas a Lucilio, pero ¿no? Bueno. También, ¿no? De Séneca, ¿no? También. Por ejemplo. Bueno, eso es un poco más complicado. Claro. Y Guillermo, ¿cuál es el libro que más has regalado y por qué? ¿O cuál es el libro que más te ha influido? El que más he regalado ha sido el mío, sobre todo en PDF. Y no sé, he leído muchos para decir que uno solo me ha influido. No. Si me pides uno que recomiende, pues yo creo que Marvin Harris, el de Vacas, Guerras, Cerdos y Brujas, está muy bien. Perfecto. Sí. Yo de todas maneras todo esto lo pondré en las notas del capítulo, ¿vale? Para ir finalizando, Guillermo, quería preguntarte, hago estas preguntas generalmente siempre a todos los entrevistados, ¿vale? Que es la primera, ¿a quién propondrías como potencial entrevistado de este podcast? ¿A quién te gustaría escuchar? Pues no sé, ya que has empezado conmigo, sigue con Javier Recuenco, pero no le preguntes por estoicismo porque ya te lo he desgranado yo. Muy bien, perfecto. Pues mira, es buena idea. Además, cuando estuve en vuestra presentación del libro, no le conocí y me pareció muy interesante la conversación que tuvisteis. ¿Cuáles son tus próximos proyectos profesionales y personales en los que estás involucrado? Pues terminar otro libro con Javi de resolución de problemas complejos y uno de otra temática que le interesa bastante. Tenemos un par de libros ahí que debería haber entregado ya, pero ando bastante mal de tiempo y bueno. El año pasado con mis padres pues lo complicó todo bastante, la verdad. ¿Y hay algún sitio donde te puedan encontrar la audiencia? Si te quisiera contactar o algo. LinkedIn es relativamente fácil de encontrar, sí, y tampoco es que poste mucho, pero bueno, Twitter no lo sigo demasiado, pero no soy un hombre complicado de encontrar si quieren algo. Perfecto, muy bien, Guillermo. Pues nada, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un gustazo reencontrarnos después de tanto tiempo y nada, oye, en el pues siguiente que saques sobre resolución de problemas y tal, pues ya hablaremos, si te parece, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Pues nada, César. Cuídate. Hoy hemos tratado un tema apasionante, la filosofía estoica aplicada a la vida diaria. Guillermo nos ha desgranado un poco más sobre su libro y sobre el mundo de la filosofía estoica. Hemos recorrido sus principales elementos y su aplicación con técnicas como la visualización negativa, memento mori, la dicotomía del control, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta que el gran objetivo de esta filosofía es poder tomar las mejores decisiones posibles para llevar una vida más virtuosa, hemos podido hablar sobre este tema y otros muchos. Si te interesa el tema, si te interesa el estoicismo, te aconsejo que te leas este libro. Además, si te atreves, que te leas a los grandes filósofos como Epicteto, Séneca, Marco Aurelio y otros más actuales como Ryan Holiday, que os voy a poner en las notas del episodio. En un episodio más del podcast El Aprendedor, como sabes, aquí podrás encontrar charlas para buscar caminos de mejora donde aprender más sobre el arte de vivir y de trabajar.
encuentros con personalidades únicas y extraordinarias que nos enseñan nuevas vías de perfeccionamiento y de aprendizaje, tanto en el ámbito personal como profesional, para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Dicen que lo importante en esta vida no es tener buenas cartas, sino saber jugarlas y hacerlo de manera diferente. Súmate a la conversación. Para más información, suscríbete en la newsletter de www.elaprendedor.com. Muchas gracias y buena suerte.